Regresaba de la misa de domingo cuando vi a mi nuera en la puerta de mi casa, entregando el cofre de joyas de mi difunta esposa a un desconocido. Al verme me gritó con desprecio: «Es chatarra vieja, las vendí para pagar mi viaje», mientras mi propio hijo desviaba la mirada hacia el suelo con cobardía. En ese preciso instante, no grité, no armé un escándalo ni derramé una sola lágrima. Me limité a caminar con paso firme. Me senté en la silla de mimbre del porche, saqué mi viejo reloj de bolsillo e indiqué al joyero que continuara con su trabajo. Porque aquella mujer ambiciosa no tenía la más mínima idea del devastador secreto que escondía ese estuche de veludo azul. Me llamo Manuel Ortiz, tengo 64 años de edad y durante más de 3 décadas trabajé de manera incansable como inspector de seguridad e infraestructura ferroviaria de alta velocidad para la Renfe, aquí en Madrid. Mi profesión me enseñó a ser un hombre extremadamente meticuloso, alguien que no tolera los cabos sueltos, las grietas en el hormigón ni las imperfecciones que puedan causar un descarrilamiento desastroso. Toda mi vida laboral se basó en auditar planos, revisar milímetro a milímetro las soldaduras de las vías y garantizar que las estructuras soportaran el peso de la realidad sin colapsar bajo presión. Tras jubilarme, pensé que los días de inspección habían terminado y que podría disfrutar de un merecido descanso en la tranquilidad de mi hogar, rodeado de mis recuerdos y del silencio que tanto me costó construir tras años de jornadas interminables bajo el sol y el frío industrial de las estaciones de tren. Sin embargo, la vida real posee sus propias líneas de falla, y a veces los peores defectos estructurales no se encuentran en los puentes de acero, sino en las personas que comparten tu propia mesa y llevan tu mismo apellido. Mi esposa, Carmen, falleció hace 2 años en el invierno de 2022, dejándome un vacío que el dinero jamás podrá llenar. Ella era el verdadero pilar de mi existencia, una mujer de una dignidad intachable que prefería la honestidad de una mirada limpia antes que cualquier lujo artificial del mundo moderno. Cuando Carmen se marchó, la casa se transformó en un mausoleo silencioso que olía a madera vieja, a lavanda y al rastro sutil de sus crucigramas a medio terminar que dejaba sobre la barra de la cocina. Lo único material que me quedó de su paso por este mundo, aparte de los rosales que plantó con sus propias manos en el jardín delantero, fue un pequeño estuche de veludo azul que contenía las joyas que usaba en nuestras ocasiones más especiales. Aquellas piezas no eran simples objetos de adorno para mí. Representaban las 3 décadas de esfuerzo, los aniversarios celebrados en pequeños restaurantes de barrio y los sacrificios compartidos para sacar adelante a nuestro único hijo, Alejandro, quien ahora tiene 33 años y se dedica al sector inmobiliario como corredor de fincas. Alejandro siempre fue un muchacho blando, un joven que buscaba el camino fácil y que carecía de la disciplina que forjó a mi generación. Se casó hace 4 años con Lucía García, una mujer de 31 años, cuya ambición desmedida siempre se notaba en la forma afilada en que miraba los escaparates de las tiendas de diseñador en la Gran Vía, y en su desdén apenas disimulado hacia mi estilo de vida austero y sencillo. Hace poco más de 1 año, a mediados de 2023, Alejandro cometió una serie de errores nefastos en sus negocios, invirtiendo el capital de sus clientes en proyectos fantasiosos que terminaron en una quiebra absoluta y dejándolo ahogado en deudas que no podía asumir. Por puro amor de padre, e intentando honrar la memoria de Carmen, decidí abrir las puertas de mi propiedad y permitir que el joven matrimonio se mudara a la ala superior de mi casa para que pudieran ahorrar cada euro de sus sueldos y saldar sus compromisos financieros sin terminar en la calle. Nunca les cobré un solo céntimo de alquiler, pagué todas las facturas de luz, agua y calefacción y me aseguré de que no les faltara comida en la mesa. Confundieron mi generosidad con debilidad. Creyeron que este viejo inspector ferroviario era un anciano ingenuo al que podían pisotear en su propia cara sin sufrir las consecuencias de su audacia. Aquel domingo de octubre de 2024, el aire de Madrid era nítido y traía ese frío cortante que anuncia la llegada inminente del invierno. Me había levantado temprano, como de costumbre,
para asistir a la misa de las 9 en la parroquia del barrio, buscando un momento de recogimiento espiritual y paz. Mientras caminaba de regreso a casa, disfrutando del olor a tierra mojada por la llovizna de la madrugada, no podía quitarme de encima una extraña sensación de incomodidad, un presentimiento sutil que encendía las alarmas de mi vieja intuición de auditor. Al doblar la esquina de mi calle y divisar mi fachada, mis ojos captaron una anomalía que detuvo mis pasos en seco. El portón de hierro forjado del jardín, que siempre mantengo cerrado con llave por seguridad, estaba abierto de par en par, meciéndose levemente con el viento del norte. Aceleré el paso, con el corazón latiendo con una cadencia pesada en mi pecho. Al acercarme, divisé a Lucía parada junto a la acera, vistiendo una gabardina cara que no podía permitirse pagar, sosteniendo con arrogancia el estuche de veludo azul de Carmen. Frente a ella se encontraba un hombre maduro, de unos 55 años, de aspecto pulcro y serio, que sostenía una pequeña balanza digital de precisión sobre el capó de su coche. Reconocí de inmediato el logotipo de la libreta que el hombre llevaba en la mano. Pertenecía a la joyería tradicional de Mateo Fernández, un negocio de tasación de metales preciosos muy conocido en el centro de la ciudad. Lucía estaba entregando las pulseras y los pendientes de mi difunta esposa con una prisa febril, como quien se deshace de un botín ilegal antes de ser descubierto. Cuando mi bota pisó la grava del sendero, el crujido del suelo delató mi presencia. Lucía se giró rápidamente. Sus ojos se abrieron por un segundo debido a la sorpresa, pero la culpa no tardó en transformarse en un gesto de desprecio absoluto y soberbia desmedida. Lejos de esconder el cofre o pedir disculpas, levantó la barbilla, me miró directo a la cara y soltó aquella frase hiriente que pretendía aniquilar mi dignidad. «Es chatarra vieja, las vendí para pagar mi viaje. No vas a hacerme un drama ahora por unas baratijas que solo acumulan polvo en un cajón, mientras nosotros necesitamos liquidez para vivir como nos merecemos». Detrás de ella, saliendo del porche, mi hijo Alejandro presenciaba la humillación sin mover un solo músculo, bajando los ojos hacia el suelo, demostrando que su silencio era el aval perfecto para el robo que su esposa perpetraba. En la ingeniería de vías, cuando detectas una fractura crítica en el metal, no puedes reaccionar con pánico ni gritarle al raíl. Debes actuar con una mente fría, analizar las tensiones e implementar el protocolo definitivo para evitar que el desastre se extienda. No permití que el dolor ni la indignación alteraran el ritmo de mi respiración. Caminé despacio, ignorando las provocaciones de Lucía, y me dirigí hacia la mesa de madera de vime que tengo instalada en el porche. Me senté en mi silla habitual, coloqué mis manos ásperas sobre el reposabrazos, saqué mi viejo reloj de bolsillo de la Renfe para registrar la hora exacta en mi mente, y miré fijamente al joyero, Mateo Fernández, quien observaba la escena visiblemente incómodo por la disputa familiar. «Proceda con la evaluación, señor Fernández», dije con una voz tan baja y calmada que parecía pertenecer a un espectador neutral en una subasta pública, no al hombre al que le estaban saqueando los recuerdos de su vida. Pese cada filamento de metal, verifique el peso exacto en su báscula y aplique sus ácidos analíticos aquí en mi presencia. Quiero que mi nuera sepa con absoluta certeza matemática el valor real de lo que ha decidido extraer de mis aposentos privados esta mañana». Lucía soltó una carcajada áspera, una risa seca que pretendía demostrar superioridad mientras cruzaba los brazos sobre su abrigo de diseñador. «¿Ves, Alejandro? Tu padre al final es un hombre razonable, sabe que no puede hacer nada contra la realidad y prefiere no pasar vergüenza montando un número en la calle», murmuró ella con sorna, creyendo que mi silencio era el presagio de mi rendición ante su audacia. Mateo Fernández asintió con seriedad, limpió la superficie de cristal de su balanza de precisión y tomó la primera cadena de eslabones gruesos del estuche azul. El silencio que se instaló en el porche de mi casa se volvió denso, pesado, cortante como la hoja de una guillotina que espera el momento exacto para caer sobre el cuello de los arrogantes. Yo seguía inmóvil en mi silla, con la mirada fija en las manos del tasador, sintiendo el aroma del café de olla frío que había dejado en la mesa
antes de marcharme a la iglesia. Alejandro dio un paso adelante, rompiendo su inercia de estatua, pero sus manos temblaban dentro de los bolsillos de su pantalón, revelando que el miedo comenzaba a agitarse bajo su máscara de complicidad silenciosa. Sabía que yo no era un hombre común. Sabía que mi calma nunca era gratuita, pero ni él ni su ambiciosa esposa podían imaginar el abismo legal y financiero que se abría bajo sus pies mientras la báscula digital registraba los primeros gramos del engaño. Mateo Fernández extrajo con delicadeza una pinza de su maletín de cuero gastado y tomó el collar de filigrana que Carmen solía lucir en las tardes de primavera madrileña. El tintineo metálico de la pieza al chocar contra el plato de acero de la báscula digital fue el único sonido que rompió el aire gélido de aquella mañana de octubre. Lucía se alisaba los puños de su gabardina de marca con gestos rápidos, eléctricos, delatando una prisa nerviosa que intentaba camuflar bajo una mueca de superioridad artificial. Mi mirada se mantuvo fija en el visor de cristal líquido del aparato, observando cómo los dígitos oscilaban antes de estabilizarse en una cifra que no alteró un solo músculo de mi rostro, pues conocía al detalle cada viga, cada plano y cada resquicio de mi propia existencia. «El peso inicial es de 42 gramos, señor Ortiz», murmuró el joyero con una solemnidad profesional que parecía sacada de un tribunal de cuentas mientras evitaba cruzar su mirada con la mía. Yo asentí levemente con la cabeza, manteniendo mis manos ásperas apoyadas sobre el reposabrazos de Vime, adoptando la misma postura firme con la que durante 35 años inspeccioné las soldaduras de los raíles de alta velocidad en las estaciones periféricas de la capital. La disciplina ferroviaria te graba a fuego que 1 milímetro de desviación en una aguja de cambio de vía puede provocar una catástrofe silenciosa kilómetros más adelante, y en este porche, el descarrilamiento de mi propia familia ya había comenzado de manera irreversible. Mi hijo Alejandro dio un paso hacia atrás, resguardándose bajo la sombra del alero del tejado, con los hombros encogidos y los labios apretados en una línea delgada que denotaba una cobardía heredada de sus peores decisiones comerciales. A mis 64 años, la jubilación me había otorgado el derecho al silencio, pero jamás imaginé que ese vacío se llenaría con la desfachatez de quienes dormían bajo mi propio techo sin haber aportado un solo ladrillo para levantarlo. Cuando Carmen nos dejó en aquel invierno crudo de 2022, la casa se transformó en un laberinto de estancias frías que solo recuperaba cierta calidez cuando yo me sentaba a repasar los viejos planos de las líneas del norte de España. Ella había sido una mujer de una rectitud inquebrantable, alguien que entendía el valor de un apellido limpio y que consideraba que el respeto mutuo era la única moneda que no se devaluaba con las crisis del mercado. Aquel estuche de veludo azul que Lucía sostenía con tanta prepotencia no contenía simples adornos de metal precioso. Albergaba los aniversarios que celebramos en pequeñas pensiones de Asturias, los bautizos y los recuerdos de una época donde el trabajo manual y la palabra dada lo eran todo. «No entiendo por qué pierdes el tiempo pidiendo tantos análisis, Manuel», espetó Lucía con un tono de voz afilado que cortaba el ambiente como el viento del norte que descendía de la sierra de Guadarrama. «El comprador tiene prisa. Nosotros tenemos un billete de avión que cerrar esta misma tarde, y tu actitud solo retrasa lo inevitable. Estas joyas son antigüedades que nadie usa en el Madrid actual, chatarra que solo sirve para acumular polvo en el cajón de una mesilla de noche». Yo no le respondí, ni siquiera desvié mis ojos de la lupa que Mateo Fernández comenzaba a enroscarse en el cuenco del ojo derecho para iniciar el examen microscópico de los cierres. Sabía perfectamente que la soberbia es el primer síntoma de un error técnico grave, el indicio definitivo de que alguien ha calculado mal las cargas estructurales de su propio destino. Mi hijo Alejandro intervino entonces, carraspeando para intentar recuperar una autoridad que había perdido el día en que acudió a mi despacho sudando a mares para confesar que había arruinado el capital de 3 clientes preferentes en el sector inmobiliario. «Déjalo, Lucía», murmuró con una mezcla de fastidio y sumisión de la que me avergonzaba profundamente como padre. «Mi padre es inspector, ya lo conoces.
Necesita comprobar cada paso del proceso. Es una deformación profesional que le quedó de la Renfe, aunque aquí no haya ningún tren que vaya a descarrilar por esperar 10 minutos más. Al escucharlo, recordé las tardes en que Carmen y yo le ayudábamos con las tareas de la escuela en esta misma mesa de madera, cuando aún creíamos que sembrar honestidad en un niño garantizaba una cosecha de hombres íntegros en el futuro. Acepté que se mudaran a la ala superior de esta vivienda a mediados de 2023, tras ver cómo los acreedores llamaban a su puerta de Polanco y las cartas de demanda se acumulaban en su buzón como hojas secas en otoño. Les abrí el portón de hierro forjado, asumí los gastos de la calefacción central, las facturas del gas y llené la despensa semanalmente con mi pensión de jubilado para que Alejandro pudiera limpiar su nombre y reconstruir su negocio de fincas desde los cimientos. A cambio de aquel colchón financiero que les salvó del desahucio, mi nuera comenzó a mirar mis camisas de franela y mis botas de seguridad con un desdén mal disimulado, como si mi presencia fuera una mancha incómoda en sus aspiraciones de alta sociedad. Creyeron que mi frugilidad era sinónimo de ignorancia, que un viejo constructor ferroviario no se percataba del valor de las cosas ni del ritmo con el que se vaciaban ciertos depósitos de confianza. Mateo Fernández encendió una pequeña lámpara de luz ultravioleta que traía en su maletín de tasador y la acercó a los pendientes de coral que Carmen lució el día de nuestra boda en una pequeña iglesia de Segovia. La luz azulada tiñó los dedos del joyero y proyectó sombras alargadas sobre la pared de piedra caliza de la fachada, creando una atmósfera de auditoría técnica que me resultaba extrañamente familiar y reconfortante. Lucía dio un golpecito impaciente con el tacón de sus zapatos de diseñador contra la grava del suelo, un ritmo estacato que chocaba contra la calma gélida que yo había decidido imponer en este porche desde que crucé el umbral del jardín. «Tengo 3 citas en el barrio de Salamanca antes del mediodía, Manuel», insistió ella, cruzando los brazos sobre su abrigo nuevo. «Si vas a poner impedimentos legales o a exigir documentos de propiedad de la época de la dictadura, dínoslo ya. Alejandro tiene los derechos de herencia de su madre y no necesitamos tu permiso escrito para vender lo que por ley nos corresponde». Yo saqué mi viejo pañuelo del bolsillo del saco, me limpié las gafas de lectura con movimientos pausados, deliberados, y me las coloqué de nuevo sobre el puente de la nariz antes de hablar con una voz que brotó profunda, desprovista de cualquier vibración emocional. En este porche no se está discutiendo la ley de sucesión, Lucía, sino la precisión del peso. El señor Fernández es un perito colegiado y su balanza es la única autoridad que reconozco en este instante. Alejandro se removió en su sitio, incómodo, guardando sus manos en los bolsillos de su pantalón de pinzas, desviando la mirada hacia los rosales del jardín que comenzaban a perder sus pétalos por el frío otoñal. Sabía que detrás de mi tranquilidad de inspector se ocultaba una maquinaria de cálculo que él jamás había aprendido a descifrar, una firmeza de hormigón armado que soportaba los embates de la infamia sin mostrar una sola fisura exterior. El joyero tomó entonces un pequeño frasco de cristal que contenía ácido nítrico, el reactivo estándar que los profesionales emplean para verificar la pureza del oro de 18 quilates en las transacciones de volumen. Destapó el envase con cuidado, y el olor penetrante, químico y agrio del reactivo llenó el aire del porche, borrando por un instante el aroma a cera de abejas y lavanda seca que siempre emanaba de las estancias de mi hogar. Tomó una de las pulseras anchas del estuche de veludo azul, buscó una zona interna del cierre donde el desgaste fuera menor y deslizó una piedra de toque negra para extraer una pequeña muestra de metal raspado. Lucía observaba el procedimiento con una sonrisa de suficiencia, convencida de que aquel líquido transparente no haría más que certificar los miles de euros que planeaba ingresar en su cuenta corriente antes del anochecer para financiar su huida hacia los resorts de lujo del Caribe. «Taylor nunca miente, inspector Ortiz», comentó Mateo Fernández en voz baja, dejando caer una sola gota del ácido sobre la marca dorada que había quedado impresa en la piedra de toque negra. Todos nos inclinamos levemente hacia adelante para observar la reacción química.
el instante preciso donde la ciencia dictamina si la materia posee la resistencia noble del metal precioso o la falsedad del mineral común. La llovizna de la mañana comenzó a arreciar de nuevo, tamborileando con fuerza contra las tejas de arcilla del porche, un sonido rítmico que aumentaba la tensión ambiental en aquel espacio reducido. Alejandro dio un paso hacia la mesa, sus ojos fijos en la gota de reactivo, mientras una corriente de aire frío agitaba los folios de la libreta de tasación del joyero. Fue en ese milisegundo cuando la solución transparente tocó el metal raspado, provocando un siseo imperceptible y un cambio de color inmediato que hizo que el tasador detuviera su mano en el aire, frunciera el ceño con una extrañeza absoluta y apartara la lupa del ojo para fijar su vista en un punto específico de la base del estuche, donde un pequeño relieve oculto bajo el forro de seda azul comenzó a revelarse ante nuestros ojos. Mateo Fernández dejó caer la lupa sobre el tapete de fieltro con un golpe sordo, mientras sus dedos índices apartaban bruscamente el frasco de reactivo químico que humeaba levemente sobre la madera. Lucía dio un paso al frente, haciendo que las suelas de sus zapatos crujieran contra las gotas de lluvia que se habían colado en el porche, extendiendo una mano crispada hacia el estuche de seda azul que el joyero inspeccionaba. Alejandro, por su parte, se aferró al marco de la puerta de entrada con tal fuerza que sus nudillos perdieron el color, clavando los ojos en el relieve oculto que acababa de asomar tras el forro desgastado del joyero familiar. El ambiente se volvió tan gélido que el vaho de nuestra respiración flotaba en el aire como el humo de una locomotora cansada, deteniendo por completo el transcurso de aquella mañana de domingo en Madrid. «¿Qué significa esa cara, Mateo?», demandó Lucía elevando el tono de su voz hasta rozar la histeria, perdiendo por completo la compostura aristocrática que había intentado fingir desde que regresé de la iglesia. «Pesa el metal de una vez y dinos la cifra exacta en euros. No tenemos todo el día para contemplar las imperfecciones de un cartón viejo que ni siquiera forma parte de la tasación comercial». El tasador no le respondió de inmediato. Se sacó un pañuelo blanco del bolsillo del pantalón, se secó el sudor que brotaba de su frente a pesar del viento del norte y me lanzó una mirada cargada de una confusión absoluta. Yo permanecí inmóvil en mi silla de bime, con las manos apoyadas en el bastón de madera calada, sintiendo cómo cada pieza del engranaje que había diseñado con precisión de inspector ferroviario comenzaba a encajar de manera perfecta en el tablero. «Un momento, señora García», murmuró Mateo Fernández, utilizando un tono profesional que denotaba que algo andaba terriblemente mal en la estructura de la transacción. «Este estuche no es un contenedor ordinario de joyería comercial de los años 80. Tiene un doble fondo sellado con un mecanismo de presión de latón industrial que conozco muy bien». Alejandro caminó hacia la mesa con pasos vacilantes, rompiendo la distancia de seguridad que había mantenido con su esposa, mostrando un rostro demacrado que delataba el peso de sus deudas inmobiliarias. «Papá, ¿qué es ese compartimento?», preguntó con un hilo de voz que delataba un pánico creciente, una debilidad que me dolió profundamente ver en mi propio hijo. «Tú nunca nos dijiste que la caja de la madre tuviera resortes o inscripciones ocultas bajo la tela de veludo». Yo saqué mi viejo reloj ferroviario, comprobé que faltaban 20 minutos para el mediodía y respondí con la misma calma con la que auditaba las traviesas de hormigón en los andenes de la estación de Atocha. «En mi profesión, Alejandro, las cosas importantes nunca se colocan a la vista de los aficionados. Los planos de carga siempre se guardan bajo estructuras capaces de resistir el paso del tiempo y la codicia de los oportunistas». Lucía soltó un bufido de impaciencia, cruzando los brazos sobre su gabardina cara, intentando ocultar el temblor de sus dedos mediante un gesto de desdén artificial. «No me interesan tus metáforas de la Renfe, Manuel. Estamos aquí para vender oro auténtico de 18 quilates y pagar los billetes de un proyecto que salvará a tu hijo de la ruina, no para desenterrar secretos de familia». La tensión en el porche aumentó cuando Mateo Fernández introdujo la punta de una fina espátula metálica bajo el pliegue de la seda azul, ejerciendo una presión precisa sobre el resorte oculto de la base. Un chasquido seco, metálico y rotundo
hizo eco contra las paredes de piedra caliza de la fachada, provocando que Alejandro diera un respingo involuntario hacia atrás. El fondo del estuche se elevó 1 centímetro, dejando al descubierto una pequeña lámina de cobre envejecido que contenía una serie de números grabados con punzón industrial y una firma manuscrita que Lucía reconoció al instante. La llovizna de la mañana se transformó en un aguacero denso, cuyo estruendo contra las tejas de arcilla amortiguó el sonido de los coches que circulaban por la avenida periférica de la capital. Recordé entonces la tarde de primavera de 2023, unos meses antes de que permitiera que mi hijo y mi nuera se instalaran en la ala superior de mi vivienda para evitar el embargo de sus cuentas corrientes. Alejandro había venido a verme con las manos temblorosas, mostrando facturas vencidas de su promotora inmobiliaria y suplicando un préstamo que yo sabía perfectamente que terminaría disolviéndose en el estilo de vida lujoso que Lucía exigía. «Es solo un bache, papá», me había dicho en mi despacho, sin atreverse a mirarme a los ojos, repitiendo los argumentos que su esposa le había grabado a fuego en la cabeza. «Con 1.000.000 de euros podemos refinanciar los activos de la Gran Vía y recuperar el estatus que nos corresponde en el sector». Yo le había denegado el capital en metálico, ofreciéndoles en su lugar mi casa, mi comida y mi protección para que reconstruyeran su disciplina laboral desde los cimientos. Lucía consideró aquella oferta como un insulto personal, una humillación que juró cobrarse en cuanto tuviera la más mínima oportunidad de acceder al patrimonio de la familia Ortiz. Comenzó a recorrer las estancias de mi hogar con pasos de tasadora oculta, revisando los armarios de madera maciza, los relojes de pared y especialmente el joyero personal que Carmen custodiaba con celo en su mesilla de noche. Pensó que un inspector ferroviario jubilado era un ser desprovisto de malicia, un anciano cansado que pasaba las tardes leyendo informes técnicos viejos sin percatarse del ritmo con el que se movían ciertas sombras en su propia casa. No entendía que los auditores de vías pasamos la vida entera detectando anomalías invisibles para el ojo común, pequeñas fisuras en el acero que revelan el colapso inminente de una estructura mucho antes de que el tren pase sobre ella. «Mire esto, inspector», dijo Mateo Fernández, señalando los dígitos grabados en la placa de cobre con la punta de su bolígrafo de perito tasador. «Este número de registro corresponde a una póliza de depósito de seguridad especial de la Banca March de Madrid, emitida en el año 2021. El rostro de Lucía cambió de color, pasando del rojo de la ira a una palidez cerosa que delataba que sus cálculos financieros acababan de chocar contra un muro de hormigón legal. «Que eso es imposible», balbuceó arrimándose a la mesa de Vime, perdiendo la suficiencia con la que me había gritado que las joyas de Carmen eran chatarra vieja. Ese estuche siempre estuvo en el armario principal de la habitación de abajo. Yo misma lo comprobé antes de llamar al joyero esta mañana. Mi hijo Alejandro se interpuso entre ella y la mesa, mostrando una desesperación que transformó su voz en un susurro áspero que helaba la sangre del tasador. «¿Qué hiciste con las joyas de la madre, papá?», cuestionó clavando sus ojos inyectados en sangre en mi rostro inexpresivo. Ese cofre contenía los aderezos de oro que ella lució en la boda de la Gran Vía, las esmeraldas que el abuelo le trajo de Colombia y las pulseras de eslabones macizos, que valían una fortuna en cualquier mercado de la capital. Yo me limité a entrelazar mis dedos ásperos sobre el pomo de mi bastón, manteniendo el cuerpo erguido en la silla de mimbre, dejando que el silencio se prolongara hasta que la presión ambiental resultara insoportable para los culpables. «Un buen inspector ferroviario», comenté con una voz pausada que cortaba el aire del porche como una cuchilla de precisión industrial, «nunca deja los materiales de alta gama expuestos en zonas de tránsito donde los desaprensivos puedan sustraerlos para financiar sus caprichos». Lucía soltó un grito ahogado de rabia, golpeando con el puño cerrado el reposabrazos de la silla vacía de mi difunta esposa. Un acto de profanación que consolidó mi determinación de aplicar el protocolo definitivo sin un ápice de piedad paternal. «Nos has engañado», chilló con los ojos desorbitados por la ambición frustrada,
dándose cuenta de que el billete de avión hacia el Caribe y el resort de lujo que había reservado con la tarjeta de crédito de Alejandro pendían de un hilo invisible. Llevamos meses soportando tu olor a franela y tus historias de trenes viejos solo para recuperar lo que nos pertenece, y ahora nos sales con un papel bancario. Mateo Fernández comenzó a recoger sus reactivos químicos, su báscula digital y sus lupas con movimientos apresurados, metiendo cada utensilio en su maletín con la urgencia de quien sabe que está pisando la escena de un delito penal inminente. «Yo no puedo continuar con esta tasación, señores», declaró el joyero, cerrando los cierres metálicos de su maleta con un chasquido rotundo que dio por terminada la comedia de la calzada. «Si las piezas del estuche no corresponden al inventario real que figura en este documento de registro del doble fondo, incurriría en un delito de receptación de bienes falsificados si procediera a su compra». Tomó su gabardina. Me lanzó un saludo cortés respetando mi autoridad de viejo funcionario y caminó hacia su vehículo bajo el aguacero torrencial que inundaba el jardín delantero de mi propiedad. Al quedarse solos conmigo en el porche, el silencio que regresó a la estancia fue de una naturaleza abrasadora, una calma previa al derrumbe de toda una línea de vida familiar. Alejandro se dejó caer sobre la banqueta de piedra de la pared, ocultando el rostro entre sus manos temblorosas, emitiendo un sollozo seco que no despertó en mi pecho el menor rastro de la compasión que solía sentir por él cuando era un niño. Lucía, en cambio, se mantuvo de pie en el centro del espacio, con la respiración agitada y los dientes apretados, buscando desesperadamente una salida legal o una mentira lo suficientemente elaborada como para salvar su estatus social antes de que el lunes por la mañana los acreedores inmobiliarios ejecutaran las órdenes de embargo sobre los últimos activos de su esposo. Me levanté de la silla de mimbre con la lentitud que me otorgaban mis 64 años de edad. Apoyé con firmeza las botas de seguridad en las baldosas húmedas del porche y caminé hacia el estuche de veludo azul que yacía abierto sobre la mesa. Tomé la placa de cobre del doble fondo, deslicé mi pulgar sobre los dígitos grabados por el punzón industrial y miré fijamente a mi hijo a través del cristal de mis gafas de lectura. «La auditoría ha terminado, Alejandro», sentencié con una gravedad técnica que hizo que el muchacho levantara la cabeza con los ojos llenos de espanto. «Este estuche que tu esposa robó de mi habitación privada contiene exactamente lo que ella describió: latón barato y circonio de imitación que mandé fabricar el año pasado por seguridad. Pero lo que ella olvidó revisar en ese contrato de venta que firmó ante el señor Fernández es la cláusula penal que se activa automáticamente cuando se intenta estafar a un perito oficial utilizando el nombre y el apellido de un inspector de la Renfe». Lucía dio un paso atrás, buscando el portón de hierro del jardín para intentar huir hacia la avenida, pero se detuvo en seco al observar cómo las luces reflejadas en los charcos de la calle comenzaban a teñirse de un intenso color azul y rojo intermitente que avanzaba a gran velocidad hacia la entrada de mi propiedad. El estruendo de los neumáticos delanteros derrapando sobre el pavimento mojado precedió al violento portazo de un vehículo que se detuvo justo frente al muelle de entrada de la finca. Los destellos intermitentes de color azul y rojo comenzaron a recortarse de manera nítida contra las enredaderas del jardín delantero, proyectando una geometría caótica de luces policiales sobre las paredes de piedra caliza de la fachada. Lucía se aferró convulsivamente a la barandilla de Vime, con los ojos fijos en la silueta de los dos agentes de la Policía Nacional que cruzaban el umbral de hierro forjado bajo el aguacero torrencial. Alejandro intentó ponerse en pie, pero sus piernas entumecidas volvieron a ceder contra la banqueta de piedra del porche, emitiendo un quejido ahogado que delataba el colapso absoluto de toda su resistencia psicológica. «Buenas tardes, señores. Control de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid», declaró el oficial al mando, un hombre de facciones duras que sostenía una tableta digital de inspección bajo su impermeable oscuro, mientras su compañero se colocaba estratégicamente cerca de la salida trasera que daba al callejón periférico. «Hemos recibido una alerta de auditoría penal vinculada a este domicilio por un presunto delito de hurto doméstico con fuerza en las cosas
y tentativa de estafa mercantil en transacciones de volumen. Lucía dio un paso atrás, con el rostro desencajado y las manos temblando dentro de los bolsillos de su gabardina de marca, intentando inútilmente recuperar la suficiencia con la que un cuarto de hora antes había pisoteado la memoria de Carmen en la acera. «Es un malentendido de familia, agente», balbuceó ella, forzando una sonrisa patética que no logró engañar a los funcionarios habituados a lidiar con la delincuencia patrimonial de la capital. «Mi esposo y yo estamos gestionando unos activos de herencia legítima y su padre simplemente está teniendo un episodio de confusión senil debido a su avanzada edad». Yo me acomodé las gafas de lectura con movimientos pausados, manteniéndome erguido en mi silla de mimbre, y hablé utilizando el mismo tono gélido con el que desarmaba las falsedades en las comisiones técnicas de la Renfe. La cordura en esta casa posee la firmeza del hormigón pretensado oficial. Aquí no hay ninguna confusión senil, sino un raíl penal perfectamente trazado que comenzó el día en que estas personas decidieron que mi silencio de jubilado equivalía a mi desaparición civil. Saqué de la carpeta técnica que custodiaba bajo mi asiento el informe pericial detallado de las cámaras de videovigilancia internas que había instalado discretamente en los pasillos de la planta inferior el invierno pasado, justo después de detectar el primer descuadre numérico en el inventario de mis enseres privados. Le entregué el documento impreso al inspector policial, quien comenzó a repasar las capturas fotográficas de alta resolución donde se observaba nítidamente a Lucía forzando la cerradura de mi escritorio de caoba con la punta de unas tijeras industriales durante la madrugada del jueves. Alejandro se cubrió el rostro con ambas manos, dejando escapar un sollozo seco que resonó con crudeza bajo el cobertizo, confirmando que la vergüenza de haber amparado el saqueo de su propio hogar lo estaba consumiendo desde los cimientos. «Papá, por favor, detén esta locura», suplicó con una voz rota que despertaba en mi pecho la misma indiferencia con la que un auditor observa el desguace de una locomotora defectuosa que ya no es apta para el servicio. «Podemos arreglar el descuadre financiero de manera privada. Venderemos el coche inmobiliario de la Gran Vía y te devolveremos cada euro de la tasación en un plazo razonable, pero no permitas que la policía se lleve a mi esposa en este Porsche». Yo no lo miré. Mantuve mis ojos fijos en el recorrido de la llovizna que golpeaba las tejas de arcilla, consciente de que los errores estructurales graves no se parchan con promesas vacías cuando la línea de carga ya ha superado el límite de resistencia noble de la materia. El agente policial repasó las hojas de la transacción comercial que Lucía había firmado apresuradamente ante el joyero Mateo Fernández antes de que yo regresara de la parroquia del barrio. El documento contenía una declaración expresa de autenticidad donde mi nuera afirmaba bajo firma que las joyas de veludo azul eran piezas de oro de 18 quilates, procedentes de una donación paterna anterior al año 2021. La falsedad documental en un contrato de compraventa con intención de lucro ilícito agrava la calificación penal del hurto doméstico, señora García, sentenció el oficial, guardando la tableta digital en su cinturón reglamentario con un chasquido mecánico que dio por concluida la comedia de la calzada. Al haber intentado colocar réplicas de latón y circonio como metales nobles ante un perito colegiado, usted ha incurrido en una modalidad de estafa en grado de tentativa que el Código Penal sanciona de manera rotunda con penas de prisión efectiva. Lucía se volvió hacia mi hijo con una furia salvaje, agarrándolo por las solapas de su chaqueta cara de corredor inmobiliario y sacudiéndolo con tal desesperación que los botones del saco saltaron contra las baldosas húmedas del suelo. «Haz algo, cobarde», le chilló mostrando una máscara de rabia y ambición frustrada que eliminó cualquier rastro de la belleza artificial que solía exhibir en las reuniones de la alta sociedad madrileña. «Tú me diste la combinación de las llaves del armario. Tú me dijiste que tu padre era un viejo constructor que nunca revisaba las pertenencias de la madre y que ese estuche azul nos sacaría de la ruina inmobiliaria antes de que los bancos ejecutaran las órdenes de embargo mañana por la mañana». Alejandro no opuso resistencia. Se limitó a balancearse bajo el empuje de su esposa,
con la mirada perdida en los charcos del sendero, demostrando que su ambición carecía de las agallas necesarias para sostener las consecuencias del delito. El segundo policía se aproximó a Lucía, extrayendo las esposas de acero inoxidable de su funda trasera con movimientos mecánicos, profesionales y precisos que helaron el aire del porche de manera definitiva. Queda usted detenida por presuntos delitos de hurto agravado con fuerza en las cosas y tentativa de estafa mercantil, señora García, declaró el agente, indicándole que colocara las manos detrás de la espalda mientras el chasquido metálico del cierre de seguridad se ceñía alrededor de sus muñecas inmaculadas. Lucía soltó un alarido de indignación que se ahogó bajo el estruendo del aguacero, viendo cómo su abrigo de diseñador y sus aspiraciones de huida hacia los resorts de lujo del Caribe quedaban reducidos a un expediente judicial en la comisaría central de la capital. Miré a mi hijo, quien continuaba de rodillas sobre la grava del sendero, empapado por el agua que caía del canalón del tejado, luciendo exactamente como lo que era, un parásito financiero desprovisto de carácter que había preferido el latón del engaño antes que el oro legítimo de la dignidad familiar que Carmen le había inculcado en su infancia. Tienes exactamente 48 horas para desalojar la ala superior de esta vivienda, Alejandro, dictaminé con una voz de acero que no admitía réplicas ni apelaciones sentimentales de ninguna naturaleza. A partir de este mismo instante, la calefacción central, las cuentas de provisión de fondos y cualquier auxilio financiero procedente de mi pensión quedan revocados de manera absoluta e irrevocable. Saldrás de esta propiedad con la ropa que llevas puesta y aprenderás el valor de €1 mediante el sudor de tu propia frente en los andenes de la realidad. Los agentes policiales comenzaron a escoltar a Lucía hacia la patrulla que esperaba con el motor en marcha en mitad de la calle periférica de Madrid. Alejandro caminó detrás de ellos con pasos torpes, arrastrando los zapatos por el barro del jardín, suplicando a los oficiales que le permitieran acompañar a su esposa en el coche celular o que le indicaran los requisitos necesarios para contratar a un abogado penalista de urgencia antes del anochecer. Yo me puse en pie con la lentitud que me otorgaban mis 64 años de edad. Entré en el vestíbulo de mi casa y cerré la pesada puerta de roble macizo con el cerrojo puesto de golpe, dejando fuera el ruido de las sirenas, el llanto de los culpables y el agua que continuaba limpiando las baldosas de mi porche. Caminé hacia mi despacho privado de la planta inferior. Encendí la lámpara de sobremesa que iluminaba mis viejos manuales de ingeniería de la Renfe y me senté frente al escritorio de caoba para iniciar el proceso de deconstrucción definitiva de mi línea sucesoria. Abrí el cajón secreto del mueble utilizando la llave maestra que siempre llevaba sujeta al cinturón y extraje un grueso sobre manila que contenía las escrituras legítimas de la propiedad y mi testamento notarial redactado en el año 2021. Sabía perfectamente que un buen auditor de infraestructuras ferroviarias nunca descansa hasta comprobar que todas las grietas legales han sido selladas de manera hermética, pero al desdoblar los folios oficiales para tachar el nombre de Alejandro de mis voluntades futuras, mis ojos captaron una notificación bancaria que mi abogado me había enviado el viernes por la tarde y que yo había dejado sin revisar debido al cansancio de las jornadas semanales, revelando que el robo del estuche de veludo azul no era más que la superficie visible de un desfalco corporativo masivo que involucraba las cuentas de mi antigua empresa y una serie de firmas falsificadas con una precisión aterradora que ponían en riesgo mi propia libertad legal. La notificación bancaria de la banca March, impresa en un papel granulado de alto gramaje con el sello carmesí de las auditorías especiales, temblaba levemente entre mis dedos índice y pulgar bajo la luz amarillenta del quinqué de mi despacho. Un fuerte olor a tinta fresca de impresora industrial y a humedad concentrada emanaba del documento, el cual detallaba un descubierto técnico de 350.000 euros en una cuenta corporativa secundaria de la Mutualidad de Jubilados de la Renfe. Mis gafas de lectura resbalaron 1 milímetro por el puente de mi nariz, mientras mis ojos, entrenados durante 3 décadas en la identificación de fallas invisibles en las infraestructuras de alta velocidad,
se clavaban en los trazos de una rúbrica manuscrita al final de la página. La firma decía Manuel Ortiz, trazada con una inclinación oblicua idéntica a la mía, pero ejecutada con una presión uniforme que delataba el uso de una mesa de calco digital de alta precisión. Inspector Ortiz, le ruego que examine el anexo de transferencias periódicas antes de emitir cualquier declaración formal. Se leía en la nota manuscrita en el reverso que mi abogado, Benjamín Cárdenas, había agrapado apresuradamente al expediente el viernes por la tarde. El agua de la llovizna exterior continuaba golpeando con violencia el cristal de la ventana de mi despacho, creando un murmullo sordo que se mezclaba con el zumbido constante de la calefacción de gas que yo mismo pagaba. Lucía García creía que su detención en el porche por el hurto del estuche de veludo azul era el final del trayecto, pero aquella maniobra barata con las joyas de Carmen no era más que un burdo intento de conseguir liquidez rápida para huir antes de que el verdadero entramado delictivo saliera a la luz pública. El desfalco corporativo que reflejaban aquellos folios bancarios ponía mi propio nombre en el centro de una investigación por malversación de fondos públicos, una trampa legal diseñada con una frialdad matemática que pretendía arrebatarme mi reputación y mi libertad. Un fuerte carraspeo proveniente del pasillo principal interrumpió el silencio sepulcral de mi despacho de la planta inferior de la vivienda. La puerta de roble macizo se abrió con un chirrido pausado, y Alejandro entró en la estancia, con la ropa empapada por el aguacero, el cabello grisáceo pegado a la frente y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta de corredor inmobiliario sin botones. Ya no lucía la soberbia con la que defendía los caprichos de su esposa en las reuniones dominicales de Madrid. Se le veía encogido, con los pómulos hundidos y los ojos inyectados en sangre debido al pánico que lo consumía desde los cimientos. Se detuvo a 2 metros de mi escritorio de caoba, clavando la mirada en los documentos oficiales con el sello carmesí que yo mantenía desplegados sobre el tapete de fieltro verde. Lucía se ha quedado en los calabozos de la comisaría de la calle Leganitos, papá, murmuró con una voz rota, áspera, que carecía de cualquier rastro de la autoridad que intentaba fingir cuando los negocios inmobiliarios de la Gran Vía aún flotaban. El abogado de guardia dice que el testimonio del joyero Mateo Fernández y las capturas de las cámaras de seguridad internas blindan la acusación de hurto doméstico con fuerza en las cosas. Si no retiramos la denuncia penal, antes de que pasen las diligencias al juzgado de instrucción número 4 de Madrid, mañana a las 9, ingresará en prisión preventiva de manera fulminante. Yo no levanté la vista del papel. Saqué mi viejo pañuelo de la Renfe, limpié los cristales de mis gafas con movimientos deliberados e inexpresivos y respondí utilizando la misma calma analítica con la que dictaminaba el desguace de los convoyes defectuosos. En la seguridad ferroviaria, Alejandro, cuando un operador sabotea intencionadamente las señales de tránsito, no se le pide que se disculpe. Se le aparta de la vía para que no cause más muertes. Sentencié con un tono gélido que cortó el aire del despacho como una cuchilla industrial. Tu esposa violó mi privacidad, forzó los cierres de mis aposentos personales y menospreció la memoria de Carmen calificando sus pertenencias de chatarra vieja ante un tercero colegiado. La denuncia penal seguirá su curso legal por la vía ordinaria, y la Policía Nacional se encargará de tramitar cada milímetro de la infracción patrimonial que ella misma decidió ejecutar esta mañana. Alejandro dio un paso hacia la mesa, apoyando sus manos temblorosas sobre el borde de madera, rompiendo la distancia de seguridad con una desesperación que denotaba que el verdadero abismo aún no había sido nombrado en la conversación. «No lo entiendes, Manuel», exclamó, utilizando mi nombre de pila con una familiaridad ruda que delataba que la mentira ya no podía sostener el peso de la realidad estructural de nuestro apellido. Esto no se trata solo de un cofre de veludo azul con imitaciones de circonio y latón barato de 20 euros. El problema real es que los pagarés de la promotora inmobiliaria vencen mañana a primera hora del lunes. Lucía necesitaba los 60.000 euros de la venta legítima del oro para cubrir el primer tramo de la deuda corporativa, porque si los inspectores del banco investigan los libros auxiliares de la empresa,
descubrirán de dónde salió el capital de respaldo que utilizamos el año pasado para refinanciar las fincas de la periferia. Mis dedos se crisparon levemente sobre el informe de la banca March, sintiendo cómo el aroma agrio del ácido nítrico que aún impregnaba mis ropas se mezclaba con el olor a humedad de los zapatos de mi hijo. Las piezas de la deconstrucción familiar comenzaban a revelar una grieta mucho más profunda, un fallo estructural que Alejandro y Lucía habían ocultado tras su fachada de consumo y viajes de lujo por los resorts del Caribe. Fijé mi vista en la línea de transferencias automatizadas del expediente bancario, observando que los 350.000 euros habían sido desviados mediante la falsificación de mi firma digital de administrador hacia una entidad instrumental denominada Inversiones del Norte S.L., cuya sede social coincidía milimétricamente con la oficina de Alejandro en la Gran Vía de Madrid. «Fuiste tú», comenté con una voz tan baja y pausada que parecía un susurro mecánico emitido por un dispositivo de control de tránsito, no por el padre del hombre que estaba sentado frente a mí. «Usaste mi clave técnica de acceso de la Renfe, la que guardaba en el llavero de mi uniforme de inspector de infraestructuras ferroviarias, y calcaste mi rúbrica para desvalijar los fondos de contingencia de la mutualidad de jubilados que yo custodiaba como presidente del Consejo de Administración». Alejandro retrocedió 2 pasos hacia la puerta del pasillo, con el rostro pálido, la mandíbula desencajada y los ojos abiertos por una sorpresa espantosa que demostraba que sus cálculos delictivos nunca previeron que la banca March emitiría la auditoría de emergencia un viernes por la tarde. «Nos estábamos ahogando, papá», balbuceó, arrastrando las palabras con una debilidad patética que me provocó un profundo sentimiento de asco biológico y vergüenza profesional. Lucía me presionaba todos los días. Decía que un corredor de éxito no podía vivir en un piso de alquiler en los barrios bajos, que necesitábamos proyectar una imagen de solvencia y dinero antiguo de abolengo para captar los grandes capitales de inversión de Madrid. Ella me convenció de que la mutualidad ferroviaria tenía millones acumulados que nadie revisaba, que sería un préstamo temporal y que devolveríamos cada euro en cuanto se vendieran los activos inmobiliarios de la Gran Vía antes del invierno de 2024. Yo me levanté de mi silla de escritorio de manera solemne, apoyando mis botas de seguridad en el suelo del despacho, manteniendo el cuerpo erguido a mis 64 años de edad. Caminé hacia la estantería donde conservaba los diarios de operaciones ferroviarias de mi época de servicio en la línea del norte de España. Saqué el tomo correspondiente al año 2021 y lo dejé caer sobre la mesa de caoba con un golpe rotundo que hizo saltar la tapa del quinqué. El sonido fue definitivo, seco, como el impacto de un raíl que encaja en su traviesa de hormigón armado tras una maniobra de alineación técnica perfecta. La dignidad, Alejandro, no se alquila en las agencias de la Gran Vía, ni se oculta tras una gabardina cara de diseñador que no podéis pagar con vuestro propio trabajo honesto, declaré, mirándolo fijamente a través del cristal limpio de mis gafas de lectura. Tú y tu esposa entrasteis en mi propiedad privada bajo la fachada de la necesidad familiar. Os alimentasteis con mi pensión de jubilado, consumisteis mi luz y mi gas, mientras utilizabais mis claves corporativas para cometer un delito de malversación que destruye de un plumazo 35 años de servicio impecable en la administración pública. El muchacho cayó de rodillas sobre la alfombra gastada del despacho, de la misma forma en que unas horas antes se había desmoronado ante los oficiales de la Policía Nacional en el porche húmedo del jardín delantero de la finca. El agua del aguacero exterior comenzó a disminuir su intensidad, transformándose en una llovizna pertinaz que repiqueteaba de manera constante contra los cristales empañados de la ventana lateral. Alejandro mantenía la cabeza gacha, sollozando con una miseria que ya no lograba conmover los cimientos de mi carácter de auditor ferroviario, consciente de que el plazo de 48 horas para el desalojo forzoso de la ala superior de la vivienda seguía corriendo de manera implacable. Se percataba por fin de que la red de seguridad paterna que lo había rescatado de sus anteriores quiebras inmobiliarias había sido desmontada ladrillo a ladrillo,
viga a viga, hasta dejarlo expuesto ante las consecuencias penales de su codicia corporativa. Tomé el teléfono fijo de baquelita de mi escritorio, marqué el código confidencial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y esperé a que la operadora del Servicio de Delitos Económicos procesara mi llamada de control técnico. Alejandro levantó la mirada con los ojos desencajados por el pánico absoluto, dándose cuenta de que mi mano áspera no temblaba mientras sostenía el auricular para formalizar la entrega de las pruebas del desfalco masivo de la Mutualidad de Jubilados de la Renfe. El segundero de mi viejo reloj ferroviario marcaba el transcurso exacto del tiempo con un ritmo estacato que parecía marcar el inicio de un proceso judicial del que nuestro apellido Ortiz jamás saldría indemne. Pero al escuchar la voz del inspector policial del otro lado de la línea, la puerta principal de la casa volvió a abrirse de golpe con un golpe seco que hizo vibrar los tabiques del pasillo, y la voz del joyero Mateo Fernández resonó en el vestíbulo, alterada y sin aliento, gritando mi nombre con una urgencia aterradora que delataba que una nueva e imprevista amenaza acababa de personarse en el jardín de mi propiedad. Las zancadas precipitadas de Mateo Fernández hicieron crujir el parqué del vestíbulo con una cadencia frenética, acompañadas por el goteo constante de su gabardina empapada que golpeaba los azulejos de la entrada. El joyero irrumpió en el umbral del despacho con el rostro desencajado, conteniendo el aliento mientras se apoyaba en la jamba de la puerta, con la corbata torcida y los ojos desorbitados por una agitación que rozaba el pánico. Alejandro se incorporó del suelo de un salto, limpiándose los restos de las lágrimas con la manga húmeda de su chaqueta, mientras yo bajaba lentamente el auricular del teléfono fijo de baquelita, clavando mi vista de auditor en los espasmos nerviosos del tasador. «Inspector Ortiz, corte esa línea. Tiene que escucharme antes de que los coches de la jefatura abandonen la manzana», exclamó Mateo Fernández, tragando saliva a duras penas, con una voz ronca que cortó el aire cargado de tinta y humedad del aposento. Cuando salí de su jardín y alcancé la avenida periférica para regresar al centro de Madrid, un sedán oscuro con las lunas tintadas me cerró el paso junto al semáforo de la rotonda. Dos hombres de paisano con acento extranjero bajaron del vehículo, me encañonaron a través del cristal y me exigieron que les entregara el estuche de veludo azul de Carmen, afirmando que si las joyas que Lucía intentó colocarme esta mañana eran falsas, ellos mismos vendrían a cobrarse la deuda de la promotora inmobiliaria directamente con la vida de su hijo. El silencio que se instaló en el despacho tras la revelación del tasador fue absoluto, denso y gélido, como la atmósfera que precede al estallido de una caldera de vapor en una estación de clasificación ferroviaria. Alejandro dejó escapar un gemido ahogado de puro terror biológico, dejándose caer de espaldas contra la estantería de los diarios de operaciones de la Renfe, provocando que varios tomos de encuadernación rígida cayeran al suelo con un impacto seco. Lucía y él creían que la deconstrucción de su entramado delictivo terminaría en los calabozos de la calle Leganitos con una simple fianza bancaria, pero sus pésimas decisiones financieras en la Gran Vía habían conectado el apellido Ortiz con una organización de prestamistas de cobro violento que no entendía de plazos procesales ni de dilaciones notariais. «Son ellos, papá. Son los hombres de la sociedad instrumental que refinanció los activos de la periferia el invierno pasado», balbuceó mi hijo, con las manos apretadas contra el pecho y los dientes castañando debido a una debilidad moral que me produjo un profundo sentimiento de asco profesional. «Nos dieron 1 millón de euros a través de un pagaré de contingencia que vencía este mismo fin de semana. Y Lucía les aseguró que tu cofre de veludo azul contenía esmeraldas auténticas de Colombia capaces de avalar el capital de respaldo si las ventas de las fincas de Madrid se retrasaban debido a la inspección de los libros auxiliares». Yo me levanté de mi silla de escritorio con la solemnidad que me otorgaban mis 64 años de edad. Caminé hacia el ventanal lateral y retiré la cortina de encaje para inspeccionar el exterior de la propiedad a través de los cristales empañados por la llovizna pertinaz. A lo lejos, justo al final del sendero de gravilla,
donde los destellos azules y rojos de las patrullas policiales comenzaban a desvanecerse en la niebla otoñal, divisé los faros apagados de un vehículo de gran cilindrada estacionado a escasos metros del portón de hierro forjado que Lucía había dejado abierto de par en par. La presencia oculta de aquella sombra automovilística confirmaba que la auditoría de mi seguridad doméstica ya no dependía únicamente de los cierres de mi despacho de caoba o de las capturas fotográficas de mis cámaras de videovigilancia internas. Aquellos delincuentes patrimoniales se encontraban apostados en el perímetro de mi hogar, esperando el momento preciso para ejecutar su propia modalidad de embargo criminal sobre las ruinas de la herencia de mi hijo. «Señor Fernández, colóquese detrás de la mesa de caoba y mantenga el silencio absoluto», ordené con una voz de acero que no admitía réplicas ni vacilaciones de ninguna naturaleza, mientras mis manos ásperas extraían del cajón secreto del mueble el segundo expediente de la banca March, que contenía las claves de la caja fuerte centralizada. «Alejandro, levántate del suelo, abróchate lo que queda de tu chaqueta inmobiliaria y sal al porche conmigo. Si esos prestamistas creen que este viejo inspector de infraestructuras ferroviarias va a permitir que desmantelen su dignidad en su propia cara sin aplicar el protocolo definitivo de resistencia noble, van a descubrir la consistencia real de mi profesión». Salimos de nuevo al porche húmedo de la vivienda, donde el olor agrio del ácido nítrico empleado por el joyero aún flotaba en el aire gélido, mezclándose con el aroma a tierra mojada de los rosales de Carmen que perdían sus últimos pétalos bajo el aguacero. El frío cortante del norte descendía de la sierra de Guadarrama, castigando mi rostro desprovisto de malicia exterior mientras me sentaba de nuevo en mi silla habitual de mimbre, colocando el estuche de veludo azul abierto en el centro del tablero de madera para que sirviera como el cebo perfecto de nuestra contraofensiva legal. Alejandro se mantuvo detrás de mí, tiritando de pánico bajo el alero del tejado, con los ojos clavados en la cancela de hierro que crujía levemente bajo el empuje del viento. Dos siluetas corpulentas, vestidas con abrigos oscuros de corte militar y gorras de lana que ocultaban sus facciones bajo la penumbra de la tarde madrileña, cruzaron el umbral del jardín con pasos lentos, medidos y desafiantes, ignorando por completo el transcurso de la legalidad ordinaria. No traían armas a la vista, pero la rigidez técnica de sus andares delataba que la violencia física era su única herramienta de auditoría comercial para saldar las deudas vencidas de la Gran Vía. Se detuvieron a los pies de las escaleras del porche, contemplando el estuche azul con una mueca de desprecio absoluto que reflejaba que ya conocían la falsedad de las piezas de circonio y latón barato de 20 euros que mi nora había intentado colocar en el mercado. «El tiempo de las conversaciones de familia ha terminado, viejo», sentenció el primero de los hombres, utilizando un tono de voz áspero, extranjero, que cortó el murmullo de la llovizna con la precisión de una cizalla industrial de desguace. «Tu nuera Lucía está en los calabozos, y tu hijo Alejandro nos debe 1 millón de euros en pagarés corporativos que no valen ni el papel en el que están impresos. Venimos a llevarnos las escrituras legítimas de esta propiedad inmobiliaria como garantía de amortización forzosa, o esta misma noche limpiaremos el apellido Ortiz utilizando un método que la policía de Madrid no podrá rastrear en sus libros de guardia». Yo no me moví de mi silla de mimbre. Saqué mi viejo reloj de la Renfe del bolsillo de mi saco para registrar la hora exacta del tránsito delictivo en mi mente. Me acomodé las gafas de lectura sobre el puente de la nariz y respondí utilizando la misma calma gélida con la que sancionaba los defectos estructurales críticos en las traviesas de hormigón armado. En la ingeniería ferroviaria de alta velocidad, señores, cuando un obstáculo imprevisto invade la vía principal de circulación, el maquinista no frena el convoy para negociar con el estorbo, incrementa las cargas de presión estructural y reduce la anomalía a chatarra inservible bajo el peso de la ley física. El segundo delincuente soltó una carcajada seca, cínica y ruda, apoyando una de sus botas embarradas en el primer escalón de piedra caliza de la fachada, rompiendo la distancia de seguridad con una audacia desmedida que pretendía amedrentar mi carácter de funcionario jubilado.
Este viejo inspector se cree que sigue auditando planos en las oficinas de Atocha, jefe, murmuró con sorna hacia su compañero, introduciendo su mano derecha bajo la solapa de su abrigo oscuro con un movimiento lento que delataba la inminente exhibición de un elemento de coacción física. Saca los papeles de propiedad de la vivienda ahora mismo, Manuel, o te demostraremos que el hormigón de tu porche no es lo único que puede fracturarse bajo la presión adecuada en este jardín. Fue en ese preciso segundo de máxima tensión ambiental, cuando mantuve mis dedos entrelazados sobre el pomo de mi bastón de madera calada, sosteniendo la mirada del agresor con una tranquilidad tan destructiva que congeló la sonrisa cínica en los labios del prestamista. Lucía García y Alejandro Ortiz habían subestimado la capacidad de resistencia de un hombre que había pasado 35 años de su vida garantizando la seguridad del Estado en las líneas del norte de España, pero aquellos cobradores extranjeros estaban a punto de descubrir que la armadilla legal que yo había diseñado desde que Mateo Fernández regresó al despacho no dependía de la llegada tardía de las patrullas policiales de la calle Leganitos, sino de una llamada confidencial previa que yo había realizado al Servicio de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Madrid, y cuyas consecuencias directas comenzaron a materializarse en el acto cuando el motor del sedán oscuro de la avenida periférica estalló de golpe en mitad de la calle tras ser bloqueado por 3 vehículos camuflados de intervención especial que surgieron de la niebla otoñal, dejando a los 2 hombres del porche atrapados en mitad de una ratonera policial sin salida aparente, mientras el inspector jefe del operativo avanzaba por el sendero, con un fajo de órdenes de detención internacional en la mano y una sonrisa fría que daba inicio al desmantelamiento definitivo de la organización. El chasquido seco de las esposas metálicas, resonando en el aire húmedo del porche, coincidió con el lamento apagado de Alejandro, quien permanecía encogido bajo el alero del tejado, contemplando el desplome definitivo de su universo de apariencias. El inspector jefe del operativo de delitos económicos, un hombre de facciones severas y andares decididos, subió los peldaños de piedra caliza de la entrada, sosteniendo con firmeza un grueso portafolios de cuero oscuro, mientras 4 agentes armados del Grupo de Intervención Especial inmovilizaban a los 2 cobradores extranjeros contra la pared de la fachada. Las luces parpadeantes de los vehículos policiales camuflados que bloqueaban por completo la avenida periférica de Madrid proyectaban sombras violáceas sobre los rosales deshojados de Carmen, tiñendo el jardín de una atmósfera de rigurosa auditoría judicial. Inspector Manuel Ortiz, el dispositivo de interceptación patrimonial ha sido ejecutado con total precisión técnica, declaró el oficial al mando, mostrándome una orden de detención internacional emitida por la Audiencia Nacional que contenía los nombres de la sociedad instrumental que Alejandro y Lucía habían utilizado para canalizar el desfalco corporativo. Los 2 individuos que pretendían coaccionar su seguridad doméstica forman parte de una red transnacional de blanqueo de capitales vinculada a los pagarés insolventes de la Gran Vía, y las grabaciones en tiempo real que su terminal telefónica ha transmitido a la Jefatura Superior blindan los cargos de extorsión, falsedad documental y asociación ilícita de manera irrevocable. Lucía García creía que su reclusión temporal en los calabozos de la calle Leganitos por el hurto del estuche de veludo azul era el único raíl de su desgracia penal, pero su ambición desmedida la había convertido en el engranaje central de un proceso por malversación de fondos públicos, que ahora devoraba las ruinas de su matrimonio. Alejandro se deslizó lentamente por la pared del porche hasta quedar sentado sobre las baldosas frías, con las manos temblorosas ocultando su rostro demacrado y los hombros sacudidos por un sollozo amargo que reflejaba la quiebra absoluta de su carácter. «Papá, por favor, dime que esto no es real. Dime que la mutualidad de jubilados de la Renfe no va a hundir mi nombre en los tribunales de la capital», suplicó con un hilo de voz que carecía de cualquier rastro de la soberbia con la que defendía los lujos de su esposa días atrás. Yo solo firmé los pagarés de respaldo porque Lucía me aseguró que el dinero de contingencia sería devuelto antes de que los auditores del banco centralizaran las cuentas de la promotora inmobiliaria el lunes por la mañana.
Yo me limité a ajustar la posición de mis gafas de lectura con movimientos pausados, inexpresivos, manteniendo mis botas de seguridad firmemente asentadas en el suelo, y hablé utilizando el mismo tono gélido con el que dictaminaba las infracciones críticas en las infraestructuras de alta velocidad. En la inspección de vías, Alejandro, cuando descubres que una traviesa de hormigón está podrida por dentro y pone en peligro la estabilidad de todo el convoy, no intentas maquillar las grietas con discursos sentimentales. La extraes del trazado de inmediato para salvar el cuerpo social de la administración pública, sentencié, mirándolo fijamente con unos ojos desprovistos de cualquier rastro de debilidad paternal. Tú calcaste mi rúbrica técnica, sustrajiste mis claves de acceso confidenciales y desvalijaste el patrimonio que mis compañeros ferroviarios acumularon con décadas de trabajo honesto bajo el sol de las estaciones de clasificación. La Policía Nacional procesará cada folio de este desfalco masivo de 350.000 euros, y la lección de rectitud que decidiste ignorar te será impuesta ahora por la vía ordinaria de la Judicatura del Estado. El inspector policial ordenó a sus subordinados que bajaran a los detenidos hacia los furgones camuflados que esperaban con los motores en marcha en mitad de la calzada periférica de Madrid. Mateo Fernández, el joyero tradicional que permanecía refugiado detrás de mi escritorio de caoba, salió al porche sujetando su maletín de tasador con una urgencia nerviosa, lanzándome un saludo cargado de un respeto absoluto hacia mi autoridad de viejo funcionario intachable. Su templanza de espíritu ha evitado una tragedia penal inminente en este jardín, inspector Ortiz, murmuró el perito colegiado, apresurando sus pasos hacia la salida antes de que la lluvia pertinaz volviera a arreciar sobre los charcos del sendero de gravilla. La llovizna otoñal continuaba limpiando las superficies de la finca, borrando el aroma químico del ácido nítrico empleado en la tasación fallida de las piezas de imitación de latao barato y circonio que habían servido de cebo para capturar a los criminales. El oficial de delitos económicos desplegó sobre la mesa de mimbre el acta de incautación preventiva de los bienes auxiliares de Alejandro y Lucía, indicándole a mi hijo que debía estampar su firma de conformidad antes de ser trasladado a las dependencias centrales de la jefatura para prestar declaración formal en calidad de cooperador necesario en el fraude fiscal. Su residencia en la ala superior de esta vivienda queda precintada por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, señor Ortiz, declaró el funcionario con una frialdad administrativa que cortó las últimas esperanzas de Alejandro de manera rotunda. Al haberse demostrado que los fondos de provisión y los pagos de consumo doméstico procedían indirectamente de la cuenta malversada de la Mutualidad Ferroviaria, todas las líneas de crédito y los activos inmobiliarios vinculados a su promotora de la Gran Vía quedan cancelados con efecto fulminante. Alejandro tomó el bolígrafo digital con unos dedos rígidos por el frío del norte y el espanto, estampando su rúbrica en la pantalla con el automatismo de quien firma su propia sentencia de desalojo civil. Miré su cuerpo encogido, desprovisto de la gabardina cara de diseñador que Lucía le había obligado a comprar para proyectar una imagen falsa de dinero antiguo de abolengo, y sentí que el peso de la mentira que había habitado bajo mi techo durante 14 meses se disolvía por fin bajo el agua de la llovizna. No había odio en mi pecho, ni rabia explosiva de hombre joven, solo la determinación fría, dura y geométrica de un auditor ferroviario que ha concluido la deconstrucción definitiva de una anomalía estructural en su propia línea sucesoria. El plazo de 48 horas para retirar tus enseres personales comenzará a computar en el instante en que cruces el portón de hierro forjado de esta propiedad con los oficiales, Alejandro, añadí con una voz de acero que resonó con crudeza bajo el cobertizo húmedo. Aprenderás el coste real de un plato de comida y el valor de un apellido limpio en un espacio de aislamiento donde no podrás pedir prestado el sudor ajeno para financiar tus caprichos de alta sociedad inmobiliaria. 2 agentes de paisano lo tomaron por los brazos con suavidad, pero con una firmeza corporativa innegable, ayudándolo a incorporarse antes de guiarlo por el sendero de gravilla hacia el vehículo policial
que aguardaba con los rotativos apagados en la penumbra de la tarde de Madrid. Me quedé solo en el porche de mi hogar, contemplando cómo el silencio regresaba gradualmente a las estancias de la vivienda a medida que los faros de las patrullas se alejaban hacia la avenida periférica de la capital. El estuche de veludo azul de Carmen permanecía abierto sobre la mesa de madera de mimbre, mostrando en su doble fondo la pequeña placa de cobre con los dígitos de registro de la banca March que habían desencadenado el final de la comedia criminal de mi nuera. Tomé el cofre entre mis manos ásperas, sintiendo la textura suave de la seda azulada, que tantas tardes de primavera me recordaba la dignidad intachable de la mujer que me había acompañado durante 3 décadas de mi existencia. Entré en el vestíbulo de la casa, pasé el cerrojo de la pesada puerta de roble macizo, con un golpe seco que hizo eco en el pasillo en penumbra, y me dirigí hacia mi despacho privado para archivar las carpetas técnicas de la auditoría especial. Encendí de nuevo el quinqué de sobremesa. Coloqué las escrituras legítimas de la propiedad inmobiliaria en el fondo del cajón secreto del escritorio de caoba y me dispuse a tachar definitivamente el nombre de mi único hijo de mis voluntades sucesorias futuras. Sabía perfectamente que el proceso judicial de Madrid sería largo, complejo y desgastante para nuestro apellido, pero la estructura de mi carácter de inspector ferroviario jubilado poseía la resistencia noble del hormigón pretensado frente a los embates de la infamia familiar. Al tomar la pluma estilográfica de oro que Carmen me había regalado el día de mi jubilación en la Renfe, mis dedos rozaron un pequeño sobrelacrado que el inspector jefe del operativo de delitos económicos había dejado discretamente sobre el tapete de fieltro verde antes de abandonar el porche de la finca. El sobre carecía de remitente oficial, no tenía sellos bancarios ni membretes judiciales de la jefatura superior, pero lucía una anotación manuscrita en el reverso, trazada con una caligrafía temblorosa, apresurada y nítida, que captó mi atención de auditor de manera inmediata. Desbocando el lacre con cuidado, extraje una única hoja de diario fechada en el invierno de 2022, el mismo mes en que Carmen falleció, y al leer las primeras líneas mecanografiadas que detallaban una serie de reuniones clandestinas entre mi difunta esposa y el propio Mateo Fernández en una notaría oculta de Segovia, descubrí una verdad médica y testamentaria oculta que alteraba por completo el origen legítimo de las joyas de veludo azul, revelando que el verdadero y devastador secreto de Carmen no se limitaba a la protección del oro familiar frente a la codicia de Alejandro, sino a una deuda de sangre del pasado que ponía en entredicho la propia identidad biológica del hijo al que acababa de entregar a las autoridades de la capital. El reloj de pared de mi despacho, una pesada maquinaria de péndulo que había pertenecido a las antiguas oficinas técnicas de la Renfe en Chamartín, dejó caer su mazo de bronce, marcando las 7 de la mañana, sobre el silencio absoluto de mi hogar. El aroma a café negro recién hecho, fuerte y denso, subía desde la cocina inundando el pasillo de baldosas calizas, borrando por completo los rastros químicos de los reactivos de tasación que habían empañado mi porche el día anterior. Afuera, el sol de octubre de 2024 comenzaba a abrirse paso a través de la niebla de Madrid, iluminando con destellos dorados las hojas húmedas de los rosales de Carmen que se mecían pacíficamente bajo la brisa del norte. Sostenía entre mis manos ásperas una taza de porcelana blanca, sintiendo el calor reconfortante del líquido mientras contemplaba a través del ventanal el sendero de gravilla del jardín delantero, el cual lucía completamente limpio de las sombras y los escándalos que habían amenazado con descarrilar mi dignidad familiar. La línea de vida de un hombre no se mide por las estaciones donde se detiene, sino por la firmeza con la que mantiene la dirección de los raíles cuando la infamia intenta sabotear el trayecto, pronuncié en voz baja hacia el espacio vacío del salón, saboreando el primer sorbo de mi rutina reconquistada. Aquella mañana de lunes marcaba el inicio de una era completamente nueva para mí, un periodo de deconstrucción definitiva donde el apellido Ortiz recuperaba la solidez estructural que nunca debió haber perdido a manos de la codicia corporativa. Lucía García y mi hijo Alejandro se encontraban en ese preciso instante
prestando declaración ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, incomunicados en alas separadas de las dependencias judiciales de la Plaza de Castilla, atrapados en la ratonera legal que su propia ambición inmobiliaria de la Gran Vía había edificado. El informe de deudas de la promotora y el acta de incautación de bienes que el inspector de delitos económicos me había entregado reflejaban que el embargo total de los activos de la ala superior de mi casa se había ejecutado en un plazo fulminante de menos de 24 horas tras el altercado de la calzada. Todos los privilegios financieros que yo cubría con mi pensión de jubilado, desde el suministro de calefacción central hasta las provisiones de fondos de emergencia, habían sido cortados de cuajo, dejando a Alejandro expuesto a la realidad gélida de sus propios actos delictivos. El desfalco masivo de 350.000 euros de la Mutualidad de Ferroviarios ya estaba en manos de la Fiscalía del Estado, y los peritos grafólogos habían ratificado que la firma falsificada con mesa de calco digital era una prueba irrefutable de la autoría material de mi hijo. Un par de horas más tarde, tras dejar mi taza de café sobre el escritorio de caoba de mi despacho, me enfundé en mi abrigo oscuro de paño, tomé mis llaves y me dirigí hacia la comisaría central de la capital para atender la última diligencia procesal que requería mi presencia como principal afectado. El trayecto en metro por las líneas del subsuelo madrileño me permitió observar el rostro de los trabajadores corrientes, hombres y mujeres, que ganaban su pan diario mediante el sudor honesto de sus frentes, un contraste brutal con la vagancia dorada que mi nuera pretendía financiar mediante el saqueo de mis aposentos privados. Al cruzar el umbral de granito del edificio policial, el murmullo de los funcionarios y el tecleo de las denuncias ordinarias envolvieron mis pasos firmes, guiándome de inmediato hacia la sala de visitas reservada para las defensas técnicas. La pesada puerta de hierro de la estancia se abrió con un chasquido mecánico y un custodio uniformado hizo pasar a Alejandro, quien vestía el uniforme grisáceo de los detenidos en espera de traslado a la prisión provincial de Soto del Real. En tan solo una jornada de reclusión bajo la custodia del Estado, el corredor inmobiliario arrogante de la Gran Vía se había esfumado por completo. Sus pómulos lucían hundidos, su cabello oscuro estaba desordenado y sus manos temblaban de manera incontrolable, mientras intentaba sostener el auricular del cristal unilateral de separación. Se sentó lentamente en la silla de plástico atornillada al cemento, clavando sus ojos enrojecidos en mi rostro inexpresivo, mostrando una mirada de venado encandilado que aguardaba un milagro legal que yo no estaba dispuesto a fabricar. «Papá, por favor, tienes que hablar con el fiscal de delitos económicos antes de que firmen el auto de ingreso en prisión correctiva», balbuceó a través del micrófono del intercomunicador con una voz rota y rasposa que carecía de cualquier dignidad biológica. Lucía ha admitido su responsabilidad en el aruntamiento del mueble de caoba para intentar salvarme de la imputación por malversación, pero el abogado de la Renfe insiste en que mi implicación como administrador de inversiones del norte califica el fraude como un delito continuado contra la administración pública. Si tú presentas un escrito de mitigación patrimonial, alegando que el dinero fue devuelto a las cuentas auxiliares en calidad de adelanto de herencia, el juez de guardia reducirá las medidas cautelares y podré afrontar el proceso judicial en un régimen de libertad bajo fianza. Yo mantuve mi espalda recta contra el respaldo del asiento. Saqué mi viejo reloj ferroviario del bolsillo del saco para constatar que el tiempo de la clemencia paternal había caducado hacía meses, y respondí utilizando una calma de hormigón armado que heló las últimas esperanzas del muchacho. La única herencia que este viejo inspector de infraestructuras estaba dispuesto a entregarte era un apellido libre de tachas y una vivienda digna donde reconstruir tu decencia laboral tras tus anteriores quiebras comerciales, Alejandro, sentencié, manteniendo la voz fija en un registro plano y cortante. Decidiste arrojar el sacrificio de 3 décadas de Carmen al fango de la codicia inmobiliaria para impresionar a una mujer que abandonó tu barco en cuanto la báscula de Mateo Fernández demostró que tu estatus social no era más que latón barato de 20 euros.
Cumplirás cada mes de la condena que determine el Tribunal del Estado y aprenderás el valor de €1 barriendo los patios de un centro penitenciario donde nadie validará tus pagarés insolventes de la Gran Vía. Alejandro apoyó la frente contra el acrílico transparente de la mampara, dejando escapar un llanto amargo que resonó en el habitáculo estéril con la crudeza de una tragedia inevitable que él mismo había diseñado ladrillo a ladrillo. No podré sobrevivir en Soto del Real, papá. Lo perderé todo. Mi licencia de corredor, mis contactos en la capital, mi futuro entero se convertirá en chatarra antes de que cumpla los 35 años. Sollozó, arrastrando las manos por la superficie fría de metal. Yo me puse en pie con la solemnidad de mis 64 años de edad, me ajusté los puños de mi camisa de franela y lo miré fijamente a los ojos por última vez antes de darme la vuelta hacia la puerta de salida. El verdadero oro de tu madre era la dignidad, Alejandro. Pero como tú preferiste el latón del engaño corporativo, ahora aprenderás a moldear tu propio carácter desde el barro de la realidad más absoluta, dictaminé, pronunciando mi frase final con una firmeza que hizo que el custodio policial asintiera con la cabeza, respetando mi integridad de viejo funcionario del Estado. Construye tu existencia desde los cimientos del trabajo honesto, si es que alguna vez deseas volver a cruzar el umbral del porche de mi casa, porque la puerta de la familia Ortiz permanecerá cerrada con 3 llaves de acero para los ladrones que intentan saquear la memoria de los muertos. El zumbido electrónico del cerrojo dio paso a mi salida al pasillo en penumbra, dejando atrás los lamentos y las quejas del hombre al que había amado en su niñez, pero que ahora no era más que un completo extraño desprovisto de honra. Regresé a mi hogar bajo el cielo limpio de Madrid, sintiendo que el aire frío del norte llenaba mis pulmones con una pureza que hacía meses no experimentaba en mi propia propiedad. Me senté de nuevo en mi silla de mimbre del porche, disfrutando del absoluto silencio que imperaba en el jardín delantero mientras saboreaba los restos del café de olla que Carmen solía preparar en las tardes de invierno. La comedia delictiva de mi nuera había concluido de manera rotunda. Las réplicas de circonio estaban bajo custodia policial en la comisaría y la ala superior de mi vivienda lucía vacía, sellada y en paz por los peritos del juzgado de instrucción. Había cumplido con mi deber de auditor ferroviario. Apliqué el protocolo definitivo contra la anomalía estructural que amenazaba la estabilidad de mi línea de vida y restablecí la seguridad en los andenes de mi destino de jubilado. Me llamo Manuel Ortiz, tengo 64 años de edad. Sigo viviendo en mi porche de Madrid con las manos ásperas por el trabajo y la conciencia completamente limpia frente al juicio del tiempo. He deconstruido el engaño patrimonial de mis seres cercanos mediante la matemática exacta de la ley ordinaria. Y hoy elijo habitar este silencio honesto que nadie volverá a profanar con promesas vacías de dinero antiguo de abolengo. Si has acompañado a este viejo inspector de la Renfe hasta el final de su trayecto penal y te sientes orgulloso de la firmeza geométrica con la que defendí la memoria de Carmen frente a las sanguijuelas del lujo artificial, te invito a dejar tus reflexiones en los comentarios abajo. ¿Consideras que fui demasiado implacable al aplicar el peso total del Código Penal sobre la debilidad moral de mi único hijo? ¿O el aislamiento correctivo era el único raíl capaz de salvar lo que quedaba de su carácter descarriado en el barro de la Gran Vía? Os leo a todos y cada uno de vosotros con atención técnica de auditor. Hasta la próxima jornada de inspección. Mantened los cierres de vuestra casa bien sellados y los instintos siempre alerta ante las sombras que habitan bajo vuestro propio tejado.